caballero, y en este video voy a mostrar la solución a un ejercicio resistivo por el método de divisores de voltaje y divisores de corriente. Entonces tenemos ya acá el ejercicio, el plano esquemático del circuito compuesto por una fuente de voltaje de 26 voltios y 8 resistencias en un circuito mixto, donde debemos hallar todas estas variables que tiene el enunciado y finalmente pues verificar los resultados con el simulador electrónico Proteus. Comenzamos hallando las variables totales. Para que tengan presente, yo para los valores o las variables equivalentes siempre utilizo letras. Entonces tengo el alfabeto para ello. Hay usuarios que utilizarán números u otro tipo de nomenclatura. Eso es válido. Bueno, lo otro, nunca debemos perder de vista dónde teníamos conectada la fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque al final, cuando hallemos la resistencia total o la resistencia equivalente total, lo que va a quedar es una resistencia conectada a esa fuente. Por eso no podemos perder de vista dónde teníamos la fuente conectada aquí en el circuito. Y lo otro es visualizar qué partes podemos o qué zonas del circuito podemos ir solucionando fácilmente. Entonces vemos que por acá al final entre R6, R7 y R8 tenemos una serie, entre R4 y R5 tenemos un paralelo y entre R1 y R2 tenemos otro paralelo. Entonces comencemos solucionando ello. Comenzamos. RA es la serie de R6, R7 y R8 que da 24 kiloohmios. RB es el paralelo de R4 y R5 que nos da 12 kiloohmios. Y RC es el paralelo de R1 y R2 que da 1 kiloohmios. Dibujamos el circuito como nos va quedando. Entonces entre la 4 y la 5 tenemos una resistencia que se llama RB, y la serie de R6, R7 y R8 tenemos la resistencia que se llama RA. Vemos claramente que aquí hay un paralelo. Ese paralelo lo solucionamos y es RD y nos da 8 kiloohmios. Como consejo, dibujen cómo les va quedando el circuito, porque así va visualizando el paso siguiente. Y recuerden esa frase: una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, continuamos. Al solucionar este paralelo, ¿qué nos queda? Nos queda esta serie, la serie de RD, que es este paralelo, la serie de RC, que es este, y R3 es esta resistencia acá abajo. Una serie, resolvemos la serie y nos da 13 kiloohmios. Quiere decir que esas 8 resistencias del circuito mixto las podemos simplificar en una sola de 13 kiloohmios. Ahora, por ley de Ohm, vamos a hallar la corriente. Entonces, corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total, nos da 2 miliamperios. Y esa corriente de 2 miliamperios es la misma corriente que va a pasar por RD, por RC y por R3, porque es un circuito serie y las propiedades de corriente dice que es igual. Entonces IT 2 miliamperios es igual a ID, a IC y a I3. Ahora, por ley de Watt, hallamos la potencia total del circuito. Voltaje total por corriente total nos da 52 milivatios. Comenzamos divisores de voltaje. Dos cosas a tener presente. Un divisor de voltaje solo se aplica a circuitos en serie. No se aplica a un circuito paralelo. ¿Por qué?
porque recuerden que en paralelo el voltaje es el mismo. Esa es la razón. Y esta de acá es, digamos así, la fórmula escrita como en palabras. Entonces el voltaje que va a hallar es igual a la resistencia de ese voltaje que va a hallar sobre la suma de las resistencias que conforman esa serie por el voltaje que alimenta la serie. Entonces vamos a hallar BC, voltaje en D y voltaje en 3. Entonces el voltaje en C es igual a, dice, la resistencia que va a hallar. Entonces si va a hallar el voltaje C sería RC sobre la suma de las resistencias en serie, RC más RD más R3 por el voltaje que alimenta esa serie, que en este caso es el voltaje total de 26 voltios. Realizamos esa operación y da 2 voltios. Pero recuerden que RC, está acá, resultó de la solución de un paralelo y los voltajes de paralelo son iguales. Eso quiere decir que ese voltaje C es el mismo voltaje que hay en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Luego nos vamos para esta otra resistencia y aplicamos el divisor de voltaje. Pero es que aquí ya la fórmula cambió. No es que haya cambiado, sino que si verificamos cuando hallamos la R total, RC más RD más RT fue lo que llamamos R total. Entonces, en vez de escribir estos tres términos, los podemos reemplazar por uno solo, pero es lo mismo. Entonces sería RD, porque estamos hallando el voltaje en D, sobre la suma de las resistencias que hay en serie por el voltaje que alimenta la serie, y nos da 16 voltios. Pero si verificamos de dónde salió esa RD, resulta que salió del paralelo de RA y RB. Y RA y RB en paralelo quiere decir que el voltaje es el mismo. Pero adicionalmente RB, la resistencia B, es el resultado de otro paralelo, el paralelo de la resistencia 4 y de la resistencia 5. Entonces mire todas las equivalentes que nos salieron ahí por ser paralelos, y el voltaje en paralelo es el mismo. Y finalmente hallamos el voltaje en la resistencia 3 y nos da 8 voltios. Continuamos con divisor de voltaje. Voy a hacer énfasis aquí a esta parte de la fórmula. Dice voltaje que alimenta la serie. Hay que poner cuidado, no siempre el voltaje que alimenta la serie va a ser el voltaje total de la fuente, o sea, los 26 voltios. Hay que ver qué voltaje es realmente el que está alimentando la serie a la cual le vamos a hacer el análisis. Un truquito es el siguiente: cuando nosotros solucionamos la serie de R6, R7 y R8, la llamamos RA. Entonces quiere decir que el voltaje que alimenta a RA sería BA, y BA lo hallamos anteriormente. Ya sabemos el valor, que es de 16 voltios. Bueno, entonces aplicamos la fórmula. Entonces sería B6 es igual a la resistencia que estamos hallando, al valor de la resistencia sobre la suma de las resistencias que están en serie por el voltaje que alimenta la serie, nos da 6.66 voltios. Acá simplifique la fórmula porque R6 más R7 más R8 es lo que nosotros llamamos RA. Entonces realizamos esa fórmula y nos da 5,33 voltios para la resistencia 7. Igualmente hacemos para la resistencia 8 y nos da 4 voltios. Venimos ahora a solucionar corrientes utilizando obviamente el divisor de corriente. Mucho cuidado que
la corriente, los divisores de corriente se aplican solo para circuitos en paralelo, o sea, no se aplican en serie. La razón es que recuerden que en serie la corriente es la misma. Y tenemos acá ya la fórmula escrita como en palabras. La corriente que estamos hallando es igual a ¿qué? A la resistencia equivalente opuesta sobre ese mismo valor más la resistencia a la que le estamos hallando la corriente por la corriente que ingresa al nodo. Entonces tenemos aquí este paralelo de R1 y R2 que cuando lo solucionamos lo llamamos RC. Entonces sería la corriente que pasa por la resistencia 1 es igual a la equivalente opuesta a la 1, la 2, sobre ese mismo valor más la resistencia a la cual estamos hallando la corriente por la corriente que ingresa al nodo, que en este caso es la I total de 2 miliamperios. Esa corriente 1 nos da de 1.66 miliamperios. Lo mismo hacemos para la resistencia 2. Entonces la resistencia 2 es la equivalente opuesta, que sería R1, sobre la propia que sería R2 más R1. Y multiplicado por la corriente total que nos da 0.33 miliamperios. Acá teníamos otro paralelo que solucionamos con antelación, que lo llamamos RD. RD, ¿qué corriente alimenta RD? ID. La misma técnica que les dije ahora para saber el voltaje. Simplemente es ver cómo llamamos esa equivalencia. Y igualmente, así son las demás variables, tienen el mismo subíndice. Por eso es bueno siempre escribir las equivalencias cuando hallamos una respuesta. Entonces, la corriente que circula por la resistencia B es igual a ¿qué? A la opuesta, la equivalente opuesta, que sería RA sobre RA más RB por la corriente que entra al nodo, que sería ID, y nos da 1,33 miliamperios. Esa respuesta tengámosla ahí presente. Lo mismo hacemos para la corriente por la resistencia A, que nos da 0.66 miliamperios. Y resulta, recuerden que RA es una serie, salió de una serie, de la serie de R6, R7 y R8. Entonces, como la corriente en serie es igual, entonces esa IA, que vale 0.66 miliamperios, es lo mismo que la corriente 6, que la corriente 7 y que la corriente en la resistencia número 8. Acá tenemos otro paralelo, el paralelo de R4 y de R5. Por eso es bueno, como les dije al principio del video, dibujar los circuitos, cómo van quedando sus equivalentes. Aplicamos la fórmula del divisor de corriente para hallar la corriente en la resistencia 4 y la corriente en la resistencia 5. Cuando solucionamos ese paralelo de la 4 y de la 5, lo llamamos RB. Entonces ese es el nombre de la corriente que ingresa al nodo, IB. Entonces realizamos las fórmulas y nos da que la corriente en la resistencia 4 es de 0.532 miliamperios y de la 5 0.798 miliamperios. Acá al lado derecho pues tenemos una tabla con un resumen de todas los valores hallados en la solución. Entonces tenemos de las resistencias tenemos acá todos los voltajes, todas las corrientes, el voltaje total de la fuente, la corriente total, la resistencia total y la potencia total, las cuales vamos a verificar a continuación en el siguiente video
con el simulador Proteus. Buen día y hasta la próxima.